Bienvenidos y bienvenidas al módulo 2 del MOOC, la redacción del trabajo de fin de grado en 6 pasos. Hoy voy a hablarles de qué elementos debo tener en cuenta para elaborar un título adecuado y atractivo. Bien, elaborar el título de un trabajo académico escrito no es fácil. Hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta y aquí les vengo a mostrar 4 de ellos por si les pueden ayudar. En primer lugar, el resumen sintético del trabajo es lo que se correspondería con el título. Es decir, el título es el resumen más breve que podemos obtener del trabajo. Además, estos títulos de trabajos académicos pueden tener diferentes estructuras, luego veremos ejemplos, y se recomienda que no incluyan verbos, es decir, que sí incluyan nominalizaciones verbales, pero no verbos conjugados. También veremos ejemplos. Y finalmente, es un título que debe ser sugerente, pero a la vez profesional, porque estamos en un marco académico, en un marco de comunicación especializada y no debemos perder esto de vista. Vamos a ver estas cuestiones a través de ejemplos reales extraídos de trabajos académicos de diferentes universidades españolas. Vamos a comenzar con el punto número 1, la recomendación de que el título sea un resumen sintético del trabajo. Y vemos aquí diferentes ejemplos de títulos extraídos de trabajos académicos, en diferentes ámbitos y muy variados, porque estas recomendaciones sirven para cualquier especialidad. Por ejemplo, vemos un título de Humanidades, también otro de Periodismo y Comunicación Audiovisual, otro de Tecnología, otro de Lingüística Aplicada y otro de Ciencias Experimentales de la Salud. Si contamos el número de palabras de cada uno de estos títulos, vemos que el primero tiene 14, el segundo 18, el tercero 10, el cuarto tiene 13 y el último tiene 20. No existe un número exacto de palabras que se recomiende para un título de un TFG. No existe, porque dependerá de la naturaleza del trabajo y de las características que éste tenga, de los objetivos que se estén abordando. Lo que sí es cierto es que cuantas más palabras ponemos, más complicado es el título de entender. Si vemos este ejemplo de 20 palabras, que está en inglés, ya es un título demasiado, quizás complejo, demasiado elaborado. Es decir, debe incluir la información esencial del trabajo, pero intentaremos recortar las palabras para que quede solo la información más importante, más relevante. Con respecto a las estructuras posibles del título del trabajo académico, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el título de Humanidades vemos que se ha dividido en dos elementos el título y estos dos elementos están separados por un punto y seguido. Después he marcado en un círculo verde las diferentes maneras de estructurar los títulos en los diferentes ejemplos. En el segundo ejemplo del ámbito de periodismo y comunicación audiovisual vemos que también hay dos elementos. La diferencia ahora es que la unión de esos dos elementos no se hace a través de un punto, sino que se hace a través de la conjunción copulativa y, que coordina. En el ámbito de la tecnología, por ejemplo, vemos este ejemplo que tiene también dos partes, que esto es una estrategia muy habitual, dividir, como vemos, el título en dos bloques. Aquí lo que ha hecho el autor es dividir a través de dos puntos, que es una estrategia también, como digo, habitual. Vemos en el caso de Lingüística Aplicada que ya es un título un poco más complejo, porque además incorpora la preposición para y la conjunción y, es decir, divide el título en diferentes elementos y los relaciona a través de estas unidades lingüísticas. Y para finalizar tenemos el caso más complejo de Ciencias Experimentales y de la Salud, en este caso, aunque podría ser otro ámbito perfectamente, que lo que han hecho es también dividir, pero han combinado las maneras de dividir. Primero incorporan los dos puntos y dentro del elemento que queda a la derecha de los dos puntos lo dividen y lo unen con la conjunción copulativa y. Estas son diferentes maneras, no hay una que sea la mejor, es el estudiante el que debe conocerlas y seleccionar la que mejor se adecue al trabajo que está realizando. Bien, esto que decíamos de que normalmente no se pueden poner verbos o no se suelen poner verbos y sí nominalizaciones verbales, pues vamos a ver ejemplos. Están marcados en cada uno de los ejemplos en azul. Entonces, veamos el primero. Colonización.
el segundo, proceso, el tercero, diseño y optimización. Está en inglés, pero esta recomendación sirve para las dos lenguas. Alineamiento, indexación, caracterización, identificación. Vemos así que no se habla de colonizar, no se habla de procesar, no se habla de diseñar, optimizar, alinear, etcétera, sino que se utiliza la nominalización verbal en los títulos. Esto sí que es una recomendación que suele ser muy productiva y muy adecuada para elaborar, redactar en los títulos de los trabajos académicos. Y finalmente, como decía, el título, la característica que debe de tener es que sea profesional, académico, científico, riguroso, aunque hay veces que quizás en determinados ámbitos se cede un poquito a la libertad creativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso que tenemos aquí del título de Humanidades, está marcado en naranja, dan el título en la primera parte, que voy a leer, que dice la colonización agrícola en el protectorado español de Marruecos, punto, y luego dice una esperanza frustrada. Vemos aquí que se juega un poco, ¿no?, con esta libertad artística, incluso literaria, que en este caso no queda mal. También hay que ver cuál es el ámbito del trabajo. A lo mejor en un ámbito más técnico, más experimental, no se suelen hacer este tipo de cosas. Otro ejemplo, por ejemplo, es el hacia, ¿no? Poner delante del título un hacia tal cosa, pues podría ser una estrategia que también se podría utilizar para dar algo más alguna pincelada artística al título. Bien, como estrategia general, lo que se recomienda es redactar el título a partir del objetivo principal del trabajo, ¿vale? Se toma el objetivo principal, se reformula siguiendo estas indicaciones que acabo de explicar y se crea el título del trabajo. Y muy importante, siempre al finalizar el TFG, para que ya lo hagamos a partir de los contenidos definitivos del TFG, que como sabemos suelen ir variando en el proceso de elaboración del mismo. Bien, para finalizar, comentarles que los materiales que se han utilizado para redactar para preparar este vídeo se han extraído del libro El trabajo de fin de grado y de máster, redacción, defensa y publicación, y concretamente se han utilizado los materiales del apartado 4 del capítulo 3, titulado La portada y el título. Muchas gracias por su atención.